Buenos días y bienvenidos a la segunda conversación tranquila sobre el derecho a la educación. Soy Ignasi Grau, director del área de fortalecimiento institucional del Vicerrectorado de Transferencia de la UNIR. Y hoy estamos aquí para hablar de educación. Nos encanta muchas veces, ¿no?, decir que la educación es muy importante, pero pocas veces nos lo tomamos en serio y conversamos tranquilamente. Probablemente porque, como decía el poeta T.S. Eliot, la religión es un problema casi religioso donde nos obligamos a reflexionar sobre el futuro de nuestra nación, el sentido del hombre, el sentido de la vida, qué nos une, cómo convivimos con el diferente. Yo quiero agradecer tanto a Nacho como a Luz que hayan tomado el riesgo en un contexto como el actual de España, ¿no?, de ciertas tensiones y sombras, para sentarse tranquilamente a conversar de educación, ¿no? Que superar la inmediatez es hablar de futuro y es hablar de esperanza. También un poco del futuro que queremos para mañana y que nos parece importante salvaguardar de nuestra generación para transmitir a la siguiente. Y luego también, antes de introducirlos, también agradecerles que vengan a Logroño, ¿no? Porque España muchas veces parece que la realidad política solo es en Madrid. Poder conversar también del futuro de España desde la UNIR, desde La Rioja, también pues es una forma de hablar de España en plural, no hablar de España en grande. Entonces, aquí al final poca gente me ha venido a escuchar a mí, por lo tanto yo ya voy a presentar a los ponentes y voy a empezar a hacer las preguntas. Bueno, brevemente presento a Mariluz Martínez Eijó, licenciada en Filología Inglesa, doctora en Planificación e Innovación Educativa. Ha ocupado varios cargos siempre relacionados con el campo de la educación, aunque no exclusivamente, dentro del PSOE, y actualmente es la portavoz de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes y también la Comisión de Cultura en el Congreso de Diputados por el grupo del Partido Socialista. Y luego presento a Nacho Martín, que antes también de ser político ha sido también periodista, politólogo, político. Ha estado graduado en Periodismo y Ciencias Políticas. Ha trabajado en medios como la ABC, La Vanguardia y El País, y ahora mismo está en la Comisión de Educación del Partido Popular, la Comisión de Educación, sí, del Partido Popular en el Congreso de Diputados. Entonces, desde la tranquilidad voy a lanzar la primera bala y vamos construyendo esta conversación. ¿Hay posibilidad en algún día de encontrar consensos en educación en España? Muchas coñas en los bares españoles de que cada legislatura hacemos una nueva ley, pero ¿hay posibilidades de encontrar consensos en las políticas educativas españolas? ¿Quién empieza? Tú misma, Luz. Pues yo misma. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la UNIR por esta oportunidad. Y yo lo considero una oportunidad el que podamos hablar tranquilamente de lo positivo de la educación, sin ruido, sin fakes, sin crispación, en un tono tranquilo y sosegado, y sobre todo hablar de lo que es verdaderamente importante, ¿no?, que es de la educación en sí misma, y dejar, bueno, pues muchos contenidos, ¿no?, que normalmente no obedecen a la realidad del clima que se tiene que respirar en el ámbito educativo, en los centros escolares, entre la comunidad educativa. Yo creo que esto es muy importante. Así que, en primer lugar, enhorabuena por esta iniciativa, por el marco y, sobre todo, por el tono que pretendéis que tengamos en este diálogo, en esta conversación tranquila y sosegada. En segundo lugar, responder a tu pregunta. Yo creo que es importante el planteamiento de buscar consensos. Yo creo que cada política educativa, cada medida educativa siempre busca alcanzar un consenso. Cuando se plantean iniciativas no se hacen por capricho y no se hacen simplemente por partidismo, sino se hacen siempre pensando en el bien general de la sociedad y concretamente en el ámbito en el que nos estamos moviendo en estos momentos, en el ámbito educativo, siempre se busca mejorar la calidad y, sobre todo, las oportunidades de los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, buscar aquellas medidas en las que todos podamos avanzar y que vayan a repercutir en la mejora de la educación, ¿no? Y en este sentido yo creo que lo importante es quizás, bueno, de alguna manera apartar un gran o absoluto consenso, pacto, y a lo mejor buscar aquellos motivos, aquellos objetivos que puedan estar más cercanos a la realidad, ¿no?, de las distintas fuerzas políticas. Porque si intentamos abarcar un pacto educativo
ideológico, centrándonos en cuestiones que nos separan, pues va a ser muy difícil que podamos alcanzar acuerdos y sobre todo un acuerdo sostenible en el tiempo, ¿no? Pero si nos centramos en cuestiones que son más realistas y que obedecen al día a día del funcionamiento de la educación, del sistema educativo, de lo que verdaderamente es importante, que es aquello que sucede dentro de las aulas, lo que el profesorado tiene que trabajar con sus alumnos, la manera de trabajar determinados contenidos con los alumnos, el clima que se tiene que trabajar en los centros educativos, pues yo creo que si buscamos estos grandes y loables objetivos, posiblemente podamos encontrar mucho espacio donde alcanzar acuerdos y consensos. Si nos movemos de ese campo y nos vamos a los distintos temas que siempre han generado conflicto social y político en nuestro país, como puede ser el debate eterno que siempre suele salir en todos los debates y diálogos educativos, como puede ser el lugar de la educación pública y de la educación concertada, o quizás adentrarnos en temas más ideológicos, ¿no? Referidos fundamentalmente a contenidos y currículo educativo, en algunas asignaturas, no en todas, pues a lo mejor podemos encontrar también diferencias, ¿no? Cuando también nos planteamos cuestiones como la libertad de enseñanza, pues dependiendo de la manera en que entendamos unos y otros la libertad de enseñanza, podemos avanzar o no en el ámbito educativo. Pero yo creo que si nos separamos de esos temas que siempre han generado tensión, por llamarlo de alguna manera, podemos adentrarnos en multitud de temas que van a generar muchos acercamientos, ¿no? Algunas cosas las comentamos en la presentación ante los medios de comunicación anteriormente, pero yo creo que hemos alcanzado grandes acuerdos en este país, ¿no? Y podemos alcanzarlos en torno quizás a la convivencia educativa. Sería muy importante también intentar encontrar un acuerdo en materia de financiación educativa, ¿no? Porque es la manera de garantizar, ¿no?, que, bueno, pues que esa calidad, ¿no?, que esa equidad y que la inclusión educativa, esos tres principios que para mí son fundamentales en educación, sean garantizados y que tengan una durabilidad en el tiempo cuando logramos alcanzarlos, ¿no? Es decir, que yo creo que sí que hay cuestiones importantes, ¿no?, que seguro que nos podemos entender. Nadie puede estar en contra de una política de becas y ayudas al estudio que siga avanzando y que sea capaz de dar más y mejores oportunidades a quienes no las tienen, ¿no?, para poder estar escolarizados en los centros y poder acceder también a una educación superior. Bueno, yo he dejado aquí caer una serie de temas, ¿no?, para abrir el debate y no quiero acapararlo, por tanto yo creo que le corresponde a Nacho seguir en este diálogo. Antes de que empiece a meter el dedo en la llaga en los temas calientes, Nacho, ¿hay posibilidades de pacto en España por parte del Partido Popular? Estoy convencido de que sí. De hecho, yo creo que es una exigencia moral la que tenemos los políticos españoles y concretamente los de los dos grandes partidos que hemos articulado el sistema de partidos español desde la transición, básicamente el Partido Socialista y el Partido Popular. Es una exigencia moral que debemos imponernos el llegar a un acuerdo para un gran pacto de Estado de educación. Son grandes palabras que puede parecer que ya resulten casi vacías por la evidencia empírica de que esos grandes principios no han tenido una plasmación práctica en estos años, porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han sido capaces de ponerse de acuerdo para un gran pacto de Estado que la sociedad española reclama. Pero yo creo que en tiempos de polarización, en tiempos de sectarismo como los que estamos viviendo, sería una magnífica manera de romper con esa espiral perversa en la que España se ha metido, el llegar a un acuerdo, un gran acuerdo de Estado entre los dos grandes partidos. Quizá, teniendo en cuenta lo que dice Luz, con lo que estoy esencialmente de acuerdo, quizá a lo mejor habría que tener presente lo que dice Gregorio Luri, uno de los grandes referentes educativos en España, cuando dice que habría que llegar a un acuerdo para dos leyes de educación, una para lo estructural, para el prestigio de la profesión docente, para todo lo que tiene que ver con la estructura que da cabida al ámbito educativo, y otra sobre los contenidos. Evidentemente esa otra ley sería mucho más complicada porque hay diferencias que son difícilmente salvables entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero yo sí creo que hay unos elementos que deben ser la base de un sistema educativo de éxito para nuestro país, y básicamente lo que creo que hay que hacer es recuperar el espíritu de superación, la cultura del esfuerzo, la cultura del mérito, y desterrar planteamientos que más que igualitarios son por demás igualitaristas. Y desde ese punto de vista yo creo que
el Partido Popular tiene que ser capaz de dejar su impronta liberal o liberal conservadora, si se quiere, en ese debate, pero debe hacerlo, lógicamente, teniendo en cuenta que no todo el mundo piensa como nosotros, y es evidente que las posiciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular, en lo esencial, no están tan distantes, y otra cosa es que en el debate público lo parezca. Hay cuestiones que son fundamentales, como por ejemplo elementos que tienen que ver con la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, cosas que tienen que ver con la excelencia de nuestros currículos educativos, y es evidente que hasta ahora esa excelencia pues la verdad es que ha brillado por su ausencia, y creo que el tener, por ejemplo, una buena interlocución con la comunidad educativa, una buena interlocución también con las reales academias para conformar programas educativos, currículos educativos verdaderamente propendentes a la excelencia, debe ser una prioridad para el Partido Popular y para el Partido Socialista, porque estamos preparando a las generaciones del futuro para que nuestro país sea un país verdaderamente competitivo en el ámbito internacional, cosa que, por desgracia, y yo que provengo de Cataluña, eso hasta ahora no está siendo así. Es evidente que los informes que analizan la calidad educativa de los diferentes países dejan en mal lugar a nuestro país, y es verdad que hay comunidades autónomas que han salido bastante mejor paradas que otras. Yo que provengo de Cataluña, que soy orgullosamente catalán, la verdad es que el sistema educativo catalán ha tenido unos resultados lamentables en PISA, por ejemplo, y yo creo que eso es una cosa que debemos abordar como gran pacto de Estado, tener en cuenta elementos que puedan estar incidiendo en ese fracaso educativo de algunas comunidades autónomas, y por eso, por lanzar también elementos que puedan ser o no objeto de controversia, pero que en todo caso estaré encantado de hablar con luz desde esta tranquilidad y el sosiego que estamos yo creo que exhibiendo en todo momento en este debate, pues precisamente, por ejemplo, la idea de tener una EBAU, una selectividad de toda la vida homogénea, no quiero decir exacta, pero sí homogénea, con criterios y parámetros homogéneos para el conjunto de España. Si el sistema universitario es un sistema homogéneo para todos los ciudadanos españoles, para todos los jóvenes españoles que acceden a la universidad, creo sinceramente que la EBAU debe ser también homogénea para poder medir con precisión cuál es el nivel de los estudiantes universitarios españoles, ya sean catalanes, vascos, castellano-manchegos o castellanos y leoneses. Así que yo creo que hay elementos para el acuerdo, y es que además creo sinceramente que los partidos políticos sobre los que se jalona este sistema de partidos español tienen esa obligación moral de conseguir esos grandes acuerdos. Perfecto. Yo creo que ya tenemos aquí como mínimo muy buenos, varios temas para abrir y también para muestras de buena voluntad. Entonces, lo que voy a bajar es temas concretos para ver. Voy a empezar por un tema que a todo el mundo le preocupa y no hay debate de educación que rehuya, que es la calidad de enseñanza, ¿no? Y aparte acaban de salir los resultados PISA, que son bastante golosos para muchos políticos para comentar la realidad. Entonces, medidas para levantar la curva PISA, medidas para terminar con el abandono escolar, medidas para mejorar el ratio de sobresalientes en España. ¿Dónde podríamos aquí empezar a trabajar conjuntamente? Bueno, antes de profundizar en este tema, a mí sí que me gustaría por lo menos dar unas pinceladas sobre algunas de las cuestiones que ha comentado Nacho. Porque creo que son importantes. Muchas veces se habla de la cultura del esfuerzo. Yo, francamente, me preocupa muchas veces cuando se insiste en exceso en hablar de la cultura del esfuerzo, porque parece que se da por hecho que nuestros estudiantes no se esfuerzan, cosa que no es cierto. Yo creo que nuestros estudiantes se esfuerzan. Lo que pasa es que no todos tienen el mismo punto de partida ni tienen las mismas oportunidades también en sus casas. A mí me parece que cada uno llega al límite de sus posibilidades en muchos casos, ¿no? Cuando vienen acompañados, sobre todo, de un buen sistema educativo y de un buen apoyo y un acompañamiento en la educación. Y esto va a ir muy relacionado con el tema que nos acaba de preguntar Ignasi, que acaba de poner encima de la mesa. Yo lo que creo es que tiene que haber un acompañamiento con mucha equidad dentro de las aulas, porque evidentemente no puede haber el mismo esfuerzo o se puede llegar al mismo punto de salida cuando un alumno viene de una familia que no le apoya, que no tiene recursos en casa, que ni siquiera tiene los espacios adecuados ni los materiales educativos adecuados, que aquel que tiene todas las facilidades porque viene de una familia con recursos, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Cuando utilizamos el término la cultura del esfuerzo, porque yo doy por hecho que todos los alumnos
o la gran mayoría de los alumnos hacen lo que pueden por llegar tan lejos como pueden con las oportunidades que el sistema les da. Y yo creo que aquí es donde tenemos que poner el hincapié, ¿no? Tener un sistema más justo, más equitativo, que proporcione oportunidades de aprendizaje, y en este sentido hay que trabajar, ¿no?, con muchas de las medidas que, por otro lado, se han incorporado a través de la LOMLOE, ¿no? Medidas que van destinadas a la individualización de los aprendizajes, a que cada alumno tiene un ritmo diferente de aprender y de avanzar dentro del sistema educativo, y que, por tanto, los docentes tenemos que ser capaces de acompañar al alumnado en base a su propio ritmo, a su propia capacidad y también en base al espacio de donde viene, ¿no?, de su entorno familiar. Eso por un lado. Hay otras medidas que se están implementando, como puede ser la codocencia dentro ya de las aulas, trabajar por ámbitos, y algo que también es muy importante, apuntaba Nacho anteriormente, el currículo educativo. A mí el currículo educativo creo que se ha hecho una reforma curricular muy importante, porque hay que reconocer que el currículo es algo que tiene que ser ágil, flexible y adaptado, lógicamente, a las necesidades, ¿no?, y a las nuevas demandas, ¿no?, que los distintos ámbitos culturales, científicos, tecnológicos van demandando a la sociedad, ¿no? Y, por tanto, la educación lo que tiene que es ir adaptando ese currículum a las necesidades, ¿no?, que esa sociedad está demandando a la educación, ¿no? Por tanto, el currículum tiene que ser algo ágil que vaya adaptándose. Pero lo que es cierto es que teníamos currículos enciclopédicos. Y yo no digo que ahora con la LOMLOE no sigan siéndolo. Lo que digo es que lo había. Y que son currículos que no responden muchas veces a las necesidades, a la motivación que tienen que tener los estudiantes para seguir enganchados al sistema educativo. Ha habido un cambio curricular, pero también ha habido un cambio metodológico que tiene que venir acompañando a ese cambio curricular, que es el aprendizaje por competencias. Porque lo que no es de recibo es que hoy en día todavía se siga enseñando en las aulas como se enseñaba hace 40, 50, 60 años, ¿no?, casi de manera exclusiva memorística, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo, ¿no?, que a mí me dejó sorprendida, porque yo soy docente, vengo de las aulas, ¿no? Y recuerdo cuando mi hija era muy pequeña, pues algún día llegaba a casa y nos repetía la lista de los ríos en nuestro país de memoria, tal y como la habíamos aprendido nosotros, yo creo que hace un montón de años, ¿no? Es decir, era como un déjà vu, las cosas no han cambiado, ¿no? Pues yo creo que eso sí que hay que cambiarlo, porque evidentemente a nuestros chavales se les está exigiendo aprender de otra manera, relacionando contenidos, trabajando más interdisciplinarmente y, desde luego, ejecutando sus conocimientos a través, ¿no?, de ese aprendizaje competencial, también siendo evaluados de manera que responda a ese aprendizaje competencial, que, por cierto, es lo que se demanda en PISA, ¿vale? Por tanto, estábamos enseñando a nuestros alumnos de una manera de la que no eran evaluados en estas evaluaciones internacionales. Yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, porque evidentemente nosotros no podemos rendir al mismo nivel cuando nuestro sistema educativo no corresponde a las maneras de ser evaluados, ¿no? Entonces, había que hacer un cambio importante, y esa es la parte en la que en estos momentos se está trabajando. Un cambio que tiene que venir acompañado con la formación del profesorado, para que al mismo tiempo, lógicamente, participen activamente en esto que se nos está pidiendo, ¿no? Yo creo que es coherente, ¿no? No se puede evaluar a unos chavales sobre algo sobre lo que no han sido formados, ¿no? Entonces, esto era un objetivo, esto es lo que se está trabajando, y esto, evidentemente, tiene que llevar cierto tiempo, ¿no? Por tanto, sí que se está trabajando en esa manera de adaptarnos a los resultados de PISA, pero eso no es suficiente, porque es cierto que sigue habiendo niños y niñas que tienen distintas capacidades y distintas maneras de aprender, ¿no? Unos van más rápidos, otros van más despacio, y ahí es donde tenemos que dar una solución como sistema educativo, ayudarles, ¿no?, a que cada uno encuentre su espacio dentro de la educación. ¿Cómo? Pues ya decía, a través de distintas metodologías, con una mayor individualización del aprendizaje, con recursos. La LOMLOE también permite que se reduzca la ratio para poder adaptar pues agrupamientos a las distintas necesidades de aprendizaje de los alumnos, porque hay centros que tienen una especial complejidad,
porque a lo mejor están ubicados en zonas bueno, pues con mayor riesgo, zonas socioeconómicamente más vulnerables, lo que se llaman centros de alta complejidad, ¿no? Y esos, pues evidentemente, tienen que tener distintos tipos de recursos a otros centros donde no hay ningún tipo de conflictividad y donde hay, bueno, pues un proceso de aprendizaje mucho más homogéneo. Entonces, no todos los recursos tienen que ser iguales para todos los alumnos. Hay algunos que demandarán más y otros centros, a lo mejor, en que no se necesitan tantos recursos, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad que despliega la LOMLOE y que evidentemente hay que trabajar. Y yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo, no simplemente para aquellos alumnos que tienen más dificultades de aprendizaje, sino también para dar más oportunidades a aquellos que sobresalen y hay que ayudarles a que sigan sobresaliendo y que lleguen mucho más lejos, ¿no? Por tanto, no nos tenemos que obsesionar simplemente con ayudar a los que más dificultades tienen, sino que tenemos que ser capaces de llegar a todos, también a los que sobresalen, para ayudarles a llegar más, porque PISA, entre otras cuestiones, nos deja una cuestión puesta encima de la mesa. España no está mal, es cierto que por primera vez, que también hay que leer los resultados PISA, por primera vez España está en los mismos niveles que los países de la Unión Europea y que de la OCDE. Hemos llegado, es cierto que se ha bajado 8 puntos, pero después de la pandemia nosotros hemos bajado 8 puntos, pero los países del entorno de la Unión Europea han bajado entre 17 y 20 puntos, ¿no? Lo que a nosotros nos ha permitido, de alguna manera, ponernos en la media. Eso no quiere decir que estemos bien y que nos tengamos que contentar, pero tenemos que reflexionar que no lo estamos haciendo tan mal como se dice. Es cierto que en algunas comunidades autónomas están mal. Sus comunidades autónomas tendrán que reflexionar, los gobiernos autonómicos tendrán que reflexionar qué es lo que están haciendo peor y qué medidas de acompañamiento y de mejora se tienen que implementar para que esas diferencias, como pasaba en Cataluña, totalmente de acuerdo, mejoren. Porque la situación no era así. Cataluña no estaba mal en PISA, ha ido bajando. Y hay otras comunidades autónomas que se han puesto las pilas, ¿no? Y con los medios y con las mismas medidas y con las mismas leyes han avanzado y se han ido homologando al resto de comunidades autónomas y al resto también de países del entorno europeo y de la OCDE, ¿no? Por tanto, yo creo que elementos, herramientas hay dentro de la educación. Tenemos una ley paraguas que es muy amplia, que evidentemente en un sistema competencial de comunidades autónomas como tenemos hoy en día en España, hay muchas posibilidades para que cada uno, bueno, pues se vaya amoldando y desde luego aquí no se va a descubrir la pólvora, pero hay múltiples medidas que pueden ayudar a reforzar, ¿no? esos aprendizajes, ¿no? Para los que están peor, pero también para los que están, y tienen que subir más. Nacho. Bien, ahora necesariamente tenemos que abrir un poco fuego, lo haremos siempre desde la moderación y la amabilidad, pero yo creo que sí que hay elementos en los que hay discrepancias y esa discrepancia pues no debería ser insalvable, pero yo con relación a lo que ha dicho Luz y hablaba de los currículos enciclopédicos excesivamente basados o dándole una excesiva importancia a la memorización, yo la verdad es que tiendo a estar bastante en desacuerdo, Luz, porque creo sinceramente que se ha despreciado en los últimos años la memoria, se ha despreciado el saber como una forma de alcanzar las competencias. Sin saber no hay competencia. La competencia no es ciencia infusa, la competencia no aparece de la nada, sino que aparece precisamente del saber concienzudo, del saber sistemático, del saber recurrente, el que te da contexto. Cuando hablamos de la comprensión lectora, por ejemplo, que evalúa PISA, para tener una buena comprensión lectora has de tener una capacidad de contextualización importante, porque si no hay elementos, hay palabras, hay giros lingüísticos que te resultan completamente ininteligibles y hacen que te bloquees y que por tanto el sistema educativo es evidente que no está dándole a los alumnos las capacidades memorísticas, las capacidades de conocimiento, de saber que necesitan para desempeñarse competencialmente en este mundo que mide, por ejemplo, pues eso, la asunción de competencias. Creo sinceramente que el aprendizaje por competencias no debería ser dogmático, no debería ser una forma de plantear las cosas absoluta, sino que debería tener muy presente la importancia de la memorización, la importancia del saber, la importancia, en definitiva, de que los niños tengan alimento para la curiosidad. Alimentos para la curiosidad, y la única manera de alimentar la curiosidad es alejarse de los resúmenes
conclusiones, es alejarse de los análisis esquemáticos, de los análisis binarios, de los análisis que van únicamente orientados a que el niño tenga una respuesta rápida e inmediata a través, entre otras cosas, del uso de las nuevas tecnologías. Por eso me parece tan importante el recuperar también esa voluntad de saber, esa aspiración de saber, eso que decía ese principio kantiano del atrévete a saber, el sapere aude, que creo que es lo que precisamente nos ha llevado a un sistema educativo tan, digamos, pues en decadencia en los últimos años en algunas comunidades autónomas y en general yo creo que manifiestamente insatisfactorio por lo que estamos viendo. Hay elementos que, a mi juicio, nos permiten decir que se está tendiendo a una igualación por lo bajo en general y eso a mí me preocupa sobremanera. Yo creo que no podemos cortarles las alas a los niños con independencia de cuál sea su extracción social, su procedencia económica, la capacidad económica de sus familias, porque hay muchos niños que precisamente a través de la cultura del esfuerzo logran auténticos milagros en su desempeño como educandos y creo que debemos tener confianza, debemos tener fe precisamente en la capacidad de superación de los niños y lo cual no quiere decir obviamente que creamos que todo el mundo es igual por naturaleza. Es evidente que hay desigualdades. La administración está precisamente para garantizar, para hacer de garante de ese derecho a la educación. Hablamos mucho, hay un debate sobre si existe un derecho a la educación pública. Yo personalmente prefiero pensar, y puedo estar equivocado, que existe un derecho a la educación, pero no un derecho a la educación pública. Existe un derecho a la educación que comprende también otras fórmulas educativas como la educación concertada, como la educación que tiene una aportación pública pero que no se basa únicamente en la aportación pública y creo sinceramente que la educación concertada es un contrapeso fundamental para una tendencia al adocenamiento de nuestros niños, de nuestros escolares. Creo que se ha demostrado en los últimos años, y no entraré a decir ahora el y tú más, quién ha sido peor en ese sentido, pero es evidente que las leyes educativas tienen una componente ideológica importante. Por eso antes hablaba de la necesidad de incluir no solo a la comunidad educativa, sino también a las reales academias, a instituciones educativas fuera del ámbito de la administración que permitan configurar currículos que realmente tengan presente qué es lo importante para la educación de un niño, cuáles deben de ser las bases educativas, culturales, académicas que den lugar a un sistema de excelencia, porque creo que España puede aspirar a la excelencia. España es un país que tiene grandes cargos medios y grandes directivos internacionales que surgen o que salen de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema universitario. Es evidente que eso no es la mayoría, pero creo que debemos aspirar a formar también líderes en nuestra sociedad, porque una sociedad sin élites es una sociedad que no tiene capacidad de desarrollo, que no tiene capacidad de progreso y por eso creo sinceramente que es fundamental que aspiremos a formar también a las élites sin dejar a nadie atrás, por supuesto, pero es que precisamente el estado de bienestar liberal, y aquí lógicamente pues habrá aproximaciones diferentes que algunos defendemos, ese estado liberal precisamente lo que pretende es no dejar a nadie atrás, pero no impedir, no cortar las alas a aquellos que sobresalgan por su natural inteligencia o también por su capacidad de esfuerzo superlativa. Y por eso yo hablaba antes de la importancia de generar un clima de confianza entre familias y sistema educativo, entre centros educativos y familias, y no precisamente un sistema que genere desconfianza. Hay elementos de la LOMLOE que comentaba Luz, que probablemente tengan sus luces, pero también hay elementos que tienen sus sombras. Por ejemplo, yo creo que no se puede tener una aproximación ideológica hacia lo que constituye un pilar de nuestra educación. El 25% de nuestros niños estudian en colegios concertados, en escuelas concertadas, y ese 25% está recibiendo una educación, a mi juicio, en muchos aspectos esforzada, en muchos aspectos meritoria, que por supuesto es mejorable, y que con algunos elementos de la LOMLOE, como la eliminación del criterio de la demanda social para la elección de los centros, con una simple asignación de centro por la administración pública a los niños, a mí me parece que eso es un profundo error. Los padres tenemos
tenemos que tener también una capacidad de decisión sobre la educación que queremos para nuestros hijos. Eso sí es un derecho universal reconocido por todos los tratados internacionales y reconocido por la propia Constitución, y eso en muchas ocasiones se está laminando desde las administraciones públicas y con aproximaciones ideológicas, a mi juicio, abiertamente equivocadas. Y volviendo a la cuestión de la competencia, por ejemplo, en comprensión lectora, es evidente que España tiene algunos elementos que yo me atrevería a catalogar de problemas, con la falta de homogeneidad en los criterios de medición de la competencia educativa de nuestros alumnos, y eso se ve, pues, por ejemplo, con la inexistencia de exámenes homogéneos en toda España en momentos finales de los diferentes ciclos educativos. Yo creo que eso hay que implantarlo de forma seria, de forma consistente, y hasta ahora eso no se ha hecho, no solo la EBAU, sino exámenes al finalizar, por ejemplo, cuarto de ESO, al finalizar periodos, ciclos educativos, que son, digamos, el momento en el que un país puede llegar a saber si sus educandos y sus alumnos están alcanzando los criterios y los niveles competenciales necesarios. Por eso a mí me parece que debe de haber mucha más coordinación entre comunidades autónomas, y debe haber un papel de liderazgo del Ministerio de Educación, muchas veces despreciado por comunidades autónomas o por algunos partidos de comunidades autónomas que creen que el Ministerio de Educación debe de ser una cosa decorativa o una especie o quieren que sea una especie en extinción. Yo creo sinceramente que el Ministerio de Educación debe asumir, como probablemente no lo haya hecho hasta ahora, un papel de liderazgo en un sistema de educación excelente, un sistema de educación que aspire a la excelencia y que aspire a poner en relieve, que aspire a poner de relieve los principios de cultura del mérito, cultura del esfuerzo, que por desgracia yo creo que están bastante desprestigiados en nuestro país. Y hay un elemento fundamental, que es la cuestión de la lectura. Nuestros niños no leen lo que deberían leer, y muchas veces leen lecturas de un nivel educativo que está por debajo de lo que se espera para sus edades, y eso se ha confirmado, se ha comprobado con PISA, y creo que eso tiene mucho que ver con un proceso, un clima ideológico de infantilización de nuestros niños, de una manera de entender que un niño de 9, 10 u 11 años no pueda aspirar a un conocimiento pues de nuestra tradición judeocristiana, grecolatina, que forma parte sin perjuicio de las cuestiones confesionales y sin entrar en esas cuestiones. Yo creo que es evidente que esa es nuestra cultura, y desde ese punto de vista creo que los sistemas educativos de los países occidentales, y concretamente España, deben tener en cuenta ese elemento, y sobre esa base creo que debemos trabajar en consensos. Luz, hold the horses, como dicen en inglés. I will take it easy. Voy a sacar un tema concreto, y luego ya entramos en el tema de la libertad de enseñanza, pluralismo educativo, que aquí yo creo que podríamos casi acotar el debate sobre esta cuestión. Pero antes de entrar en esto, os voy a tocar un tema ligado a calidad de enseñanza, y ya nos metemos en otros berenjenales que nos marcan todos los indicadores internacionales, y que también las dos fuerzas políticas pues les preocupa, que es España. Pues tristemente somos líderes en muchos países de la OCDE de abandono escolar. Entonces, sobre este tema, y luego ya nos metemos en los otros berenjenales, especialmente el siguiente va a ser pluralismo educativo, que sé que es un tema sobre el abandono escolar. ¿Qué a nivel inmediato en España sobre esta cuestión, sobre qué espacio se podría trabajar ya, y en qué espacio se podrían encontrar consensos y hacer una estrategia que no dependiera del gobierno de turno? Bueno, como te he dicho antes, voy a intentar contestar también algunas cosas, porque me puede la condición y tengo que expresar algunos puntos de vista que difieren, Nacho, tristemente, pero difieren, pero es de esperar, lógicamente, que así lo hagan. No voy a entrar tanto en el tema de la concertada, que tú ya te has lanzado directamente a hablar de ello, ¿no? Porque Ignasi sí que había comentado que íbamos a tener un apartado concreto, ¿no? Pero sí es cierto que yo difiero bastante en dos o tres conceptos, sobre todo, ¿no? En el tema del currículum me preocupa que tengáis esa visión, ¿no? de un currículo que no está trabajado suficientemente bien, porque cabe recordar cómo se elabora el currículo educativo de nuestro país, y se elabora por parte de los docentes. Es decir, esto no lo hacen
los técnicos que se encuentran en el Ministerio ni los técnicos que se encuentran en las distintas comunidades autónomas, que por cierto hay que recordar que el currículo educativo corresponde una parte al Gobierno de España en la elaboración y otra parte a las comunidades autónomas, ¿no? por la distribución competencial. Y en algunas comunidades autónomas donde hay lengua cooficial, pues es prácticamente 50%, 50%, ¿no? Por tanto, hay una gran responsabilidad en función de lo que le corresponde a cada parte, ¿no? Comunidad autónoma, Gobierno de España. Eso por un lado. Segundo, el currículo se elabora con expertos que normalmente no, de hecho es así, son sugeridos por las distintas comunidades autónomas según todas las áreas y materias, ¿no? que forman parte del currículo global también y de todas las etapas educativas. Y son propuestos por las distintas comunidades autónomas en principio, pues debido a su experiencia docente, porque han sobresalido de alguna manera en innovación, experimentación, porque han trabajado de una manera sobresaliente en desarrollo curricular, es decir, que tienen cierta reputación y prestigio en su área, en su campo de aprendizaje, ¿no? Y entonces trabajan en grupos de trabajo, valga la redundancia, y luego, claro, en base a un modelo de currículo, ¿no? Y por otro lado, también hay que recordar que nosotros no hemos dicho en ningún momento que se tenga que excluir del currículo educativo y de las metodologías de enseñanza la memoria. La memoria es fundamental, es básica. Es decir, en todas las materias se tiene que trabajar memorísticamente, pero no quiere decir que la única metodología que se tenga que utilizar es la memorística. Porque en el resto de Europa, y aquí tenemos que ser muy conscientes de que estamos en una realidad europea, en un entorno europeo, pues hombre, no es que Europa tenga competencias en educación, pero desde luego sí que nos hacen recomendaciones de cómo tiene que orientarse la política educativa en nuestro país y también el currículo educativo. Y las recomendaciones, desde luego, es que el currículo sea trabajado por competencias desde hace ya más de una década. Es cierto que se empezó con la LOMCE, pero la LOMCE no desarrolló en absoluto el trabajo por competencias y era no una exigencia, sino ya un clamor que España se adecuase a el trabajo por competencias, porque así se nos estaba demandando desde el espacio europeo, ¿no? Por tanto, yo creo que también tenemos que ser muy conscientes de que no podemos hacer las cosas simplemente por capricho, ¿no? Ni porque sea el Partido Socialista o el Partido Popular en el que está en el gobierno, sino porque evidentemente hay recomendaciones internacionales que nos obligan a trabajar de esta manera, ¿no? Y adecuar nuestro currículo y nuestra manera de aprender tal como se está haciendo en otros países, ¿no? Y en ese sentido, pues lógicamente tenemos esa correspondencia con el informe PISA y por eso nos teníamos que adaptar a esta forma de trabajar, ¿no? Pero desde luego sin descartar que las metodologías tienen que ser plurales, tienen que ser además compartidas y cada vez tienen que tener al alumno como protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo creo que además hay que recordar que posiblemente la competencia más importante es la de aprender a aprender, porque esto no se trata de un proceso que empieza en la escolarización obligatoria y que acaba cuando finaliza la escolarización obligatoria, sino que la educación hoy en día se tiene que concebir como un proceso a lo largo de toda la vida y, por tanto, nuestros jóvenes tienen que estar absolutamente mentalizados de que cualquier aprendizaje que realicen hoy en día dentro de las aulas va a tener que ser continuado y que lo van a tener que seguir realizando a lo largo de toda su vida. También cuando estén en el ámbito laboral e incluso muchos de ellos, como estáis realizando aquí en la UNIR, después de haber finalizado su vida laboral, porque quieren seguir aprendiendo y quieren seguir teniendo acceso a la sociedad del conocimiento, ¿no? Yo creo que esto es importante también tenerlo en cuenta porque uno de los objetivos fundamentales también en el sistema educativo hoy en día es eso, que nuestros jóvenes aprendan a tener su propio desarrollo formativo a lo largo de toda su vida, ¿no? Yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales. Totalmente de acuerdo en que las familias participen en esto de la educación. Yo creo que es de cajón. A mí lo que me extraña es que en la ley anterior, en la LOMCE, el hecho de la participación quedase totalmente denostado hasta el punto de que se eliminó la participación activa de las familias en la toma de decisiones en el ámbito educativo a través del único órgano que tenían de participación activa de toma de decisiones como era el Consejo Escolar.
Afortunadamente, con la LOMLOE sí que es cierto que se ha vuelto a recuperar esa capacidad de no simplemente de ser consultados y participar, sino también de toma de decisiones, que es importante, porque yo creo que como todo en la vida, ¿no? El estar mirando los toros desde la barrera pues no es suficientemente activo, ¿no? Y también requiere que te impliques de una manera, pero que puedas tomar decisiones, ¿no? Porque si simplemente se te consulta, dices sí, no, pero luego tu palabra, tu opinión, tu representación no va más allá, pues nos quedamos con ese proceso de escuela democrática un poco cojo. Por eso yo me comentaba que el currículo está suficientemente bien trabajado, ¿no? Porque hay un nivel de representación importante y además actualizado. Y además la ley permite también que ese proceso de actualización del currículo pues sea de una manera ágil a través de la creación de un instituto de desarrollo curricular en el que participarán distintos expertos, posiblemente también reales academias del futuro, cuando definitivamente se cree ese organismo, que lo que pretende es eso, ¿no? que el currículo se agilice, se adecúe, se adapte, se actualice sin tener que cambiar la ley, ¿no? Cada vez que queramos cambiar el currículo, porque sería un sinsentido. No podemos estar cambiando leyes educativas permanentemente en base a, bueno, pues a un nuevo gobierno que llegue, ¿no? Y además es que hay que tener en cuenta que hay que dar tranquilidad y estabilidad al sistema educativo para dar tranquilidad también a las familias y a los propios docentes. Hablabas antes también de una EVA única, de una evaluación única, general. Bueno, nosotros, lo sabéis bien, no estamos de acuerdo, ¿no?, con ese modelo de una EVA única, porque nos parece incoherente teniendo en cuenta que el currículo no es único. Como decía anteriormente, cada comunidad autónoma tiene un porcentaje muy importante y que desde luego les diferencia de otras comunidades autónomas, y precisamente porque tienen esa capacidad, ¿no?, de desarrollo de su propio currículo, pues la evaluación tiene que ser diferente. Y tampoco estamos de acuerdo porque nos parece también incoherente buscar lo que se entiende que tiene que ser una solución, que es lo que estáis proponiendo vosotros desde el Partido Popular, de acceso a la universidad con un criterio de igualación absoluta, porque ese criterio de igualación absoluta nunca se conseguiría con una EVA única, teniendo en cuenta la diferencia curricular que existe entre comunidades autónomas, pero también teniendo en cuenta que la nota de EBAU no es simplemente la nota de la EBAU, sino que el acceso a la universidad es una media que se hace entre la nota que se obtiene en bachillerato, y no simplemente en segundo de bachillerato, sino también con primero de bachillerato, y con la media que se obtiene en la prueba de acceso a la universidad. Y con eso es con lo que un alumno pues accede a la universidad, ¿no? Entonces, claro, hay tantas diferencias también en las notas que la objetividad absoluta no puede existir. Para que haya una objetividad absoluta y un sistema de igualación absoluta, pues tendrían que ser los mismos exámenes a lo largo de todo el bachillerato, en todas las materias, con unos criterios de calificación, de corrección, que fuesen exactamente idénticos, ¿no? Y además también habría que eliminar esas diferencias de partida entre la educación pública y la educación concertada, que está constatado que suelen ser más altas de media en los centros concertados en bachillerato, pero más baja en la EBAU. Por tanto, yo creo que hay una serie de elementos que son mucho más complicados, ¿no?, que simplemente reducir a una solución de vamos a hacer una EVA única, porque las cosas no son así. Es decir, hay diferencias, hay que tenerlas muy en cuenta, y por otro lado hay suficientes oportunidades, ¿no?, de acceso a las universidades, que además no es una decisión que tenga que ser tomada exclusivamente por un gobierno, sino que también hay una cosa que se llama autonomía universitaria, que son los que realizan las pruebas de acceso a la universidad, y que hay que respetarlo porque así está contemplada en la Constitución española, entre otras cuestiones, ¿no? Por tanto, yo estoy completamente de acuerdo en que se puede buscar un criterio para homogeneizar más el tipo de pruebas de acceso a la universidad entre distintas comunidades autónomas, lo cual me parece importante. Pero no estoy a favor de hablar de una EVA única, porque vulnera de alguna manera el sistema competencial que tenemos en nuestro país, no simplemente entre comunidades autónomas y Estado, sino también entre distintas universidades que son las competentes a la hora de elaborar esas pruebas. Y ya, centrándome en el tema del abandono escolar, perdona, pero es que era un tema, en fin, te tocan ya. Es el riesgo de tener una conversación exactamente. en un debate, que Exactamente. podéis... Bueno, a ver, el tema del abandono escolar. Bueno, hay que resaltar, fijaos, que España
hemos sido campeones y somos todavía campeones, y no lo digo como algo positivo, sino muy negativo, en la tasa de abandono escolar temprano. Entendiendo por abandono escolar temprano la población entre 18 y 24 años que ha abandonado los estudios sin una titulación postobligatoria, ¿vale? Eso es la definición de abandono escolar temprano. España ha llegado a estar por encima del 30 y tantos % hace tan solo 2 décadas. En estos momentos estamos en torno al 13,9% de tasa de abandono escolar. Es decir, se ha mejorado de una manera objetiva enormemente la reducción de la tasa de abandono escolar. ¿Qué sucede en nuestro país que a lo mejor no sucede en otros países? Yo creo que lo que hay que hacer es un diagnóstico de por qué se produce ese abandono escolar, abandono temprano de los estudios, porque ya no es ni siquiera a veces escolar, sino porque es de otras etapas también educativas, porque es postobligatorio. Yo creo que obedece a características sociales y económicas de nuestro territorio, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre comunidades autónomas, y yo creo que aquí, precisamente en la tasa de abandono escolar, es en lo que más diferencias hay de toda España. ¿Y por qué? Pues mirad, yo recuerdo que justamente antes de la crisis económica, de la del 2008, fue precisamente cuando la tasa de abandono escolar temprano en España fue más alta. ¿A qué se debía? Pues abandonar los estudios ante una oferta muy atractiva de trabajo a muchos jóvenes y a ganar mucho dinero en distintos sectores, fundamentalmente la construcción, la hostelería. Claro, aquello cuando pinchó, ¿no? Y cuando tuvimos esa crisis económica, pues nos encontramos con una crisis social, porque yo creo que el abandono escolar tiene que estar muy ligado a ese concepto también de crisis social, ante un aluvión de jóvenes que se quedaron sin puesto de trabajo, sin una titulación que les permitiese seguir avanzando en el sistema educativo y, por tanto, sin oportunidades sociales, de inclusión social incluso, y, por tanto, también el acceso a esa formación que comentaba antes, que es esencial hoy en día, ¿no? Que es esa aprender a aprender para poderte volver a reenganchar al sistema educativo, ¿no? Algo que no debemos perder de vista. Claro, ese fue un diagnóstico que había en aquel momento y que en algunas comunidades autónomas todavía sigue siendo el mismo diagnóstico, ¿no? Si uno mira el mapa del abandono escolar, siempre se ha visto que Baleares destacaba por el sector turístico, la Comunidad Valenciana destacaba también durante muchos años por el sector turístico, y Canarias, ¿no? Frente a ese mapa de esas 3 comunidades autónomas, bueno, la región de Murcia también ha tenido una tasa de abandono escolar dramática. Andalucía estuvo mal durante una buena temporada, pero se ha ido acercando. Extremadura tenía una tasa elevadísima y, curiosamente, en estos momentos está entre una de las comunidades autónomas con la tasa de abandono escolar temprano más reducido. Esto quiere decir que las comunidades autónomas pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo yo creo que esto es un problema social y colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente retener a los jóvenes el mayor tiempo posible en el sistema educativo, ¿no? Es decir, animarles a que no abandonen en cuanto tienen un título de la ESO, y mucho menos que abandonen sin tener el título de la ESO, porque si es dramático que abandonen solo con la ESO, es mucho más dramático todavía que no tengan el título, porque luego reengancharse a los estudios es ya una odisea, por no decir una hazaña, ¿no? Entonces, por un lado, hay que orientar muy bien, hay que trabajar mucho con las familias para evitar ese proceso, pero luego también hay que hacer múltiples oportunidades de volver a reengancharse en el sistema educativo, ¿no? Y aquí está jugando un papel esencial la formación profesional. Es decir, la revolución que se está haciendo actualmente en el campo de la formación profesional en España, que ha superado con mucho las tasas de escolarización en bachillerato, que se ha incrementado casi un 30% la tasa de escolarización en formación profesional en estos últimos 5 años, es una oportunidad enorme para muchos jóvenes que antes abandonaban sin ningún tipo de esperanza de volver otra vez al sistema educativo. Y además ese mundo de pasarelas que se abren entre los distintos ciclos formativos, ¿no? Y entre los ciclos formativos también y la enseñanza superior, pues abre muchas más oportunidades de volver a reengancharse a los estudios, ¿no? Por tanto, hay que tomar esas medidas porque no es ninguna tontería. Y luego en el mundo laboral, yo veo aquí que está Elisa, ¿no? Que es nuestra portavoz en la Comisión de Trabajo. Yo creo que aquí también tenéis una labor importante, ¿no? Que es mentalizar también al mundo laboral
de que hay que exigir título, que hay que exigir competencias y cualificaciones, ¿no?, educativas antes de dar un puesto de trabajo, antes de ofrecer un puesto de trabajo a un chaval con 16 años que simplemente lo que tiene es su edad y poco más, ¿no? Yo creo que ahí también hay que exigir esa responsabilidad, ¿no?, al mundo laboral, ¿no? Porque si no hay una complicidad entre todos, este fenómeno de atraer a los jóvenes a los 16 años, ¿no?, ante saco dinero y con el dinero pues puedo tener un mundo de libertad, ¿no?, algo muy atractivo también en estas edades, o estoy en el aula, tengo que estudiar y hasta cierto punto no me atrae, ¿no?, lo que hay dentro del aula. Bueno, pues la competencia al final acaban eligiendo, ¿no? Es decir, esto por intentar buscar un diagnóstico y también un panorama de alternativas y de soluciones en lo que yo creo que tenemos que implicarnos todos, porque me parece que es un tema de fondo serio, ¿no? Es decir, chavales que ya con 16 años están prácticamente condenados, ¿no?, a no tener una calidad de vida por haber abandonado demasiado pronto sus estudios y no ver una alternativa luego de volverse a reenganchar. Yo no tengo claro que la solución al problema, una de las grandes lacras que tiene nuestro país, que es el abandono escolar, sea fácil, y prueba de ello es que ninguno de los dos grandes partidos que ha gobernado España estos años ha conseguido embridar con bien esa situación. Pero sí que es verdad que precisamente cuando yo hablaba antes de un sistema educativo que aspira a la excelencia, un sistema educativo que gane en prestigio social, los propios formadores, los propios educadores, me parece imprescindible prestigiar la profesión de profesor, la profesión de maestro, la profesión de docente, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito educativo escolar, porque precisamente yo creo que es un pez que se muerde la cola. El desprestigio de nuestro sistema educativo, que es, yo creo que es Vox Populi, que en general la sociedad española ya ha asumido que nuestro sistema educativo no está a la altura. Una de las grandes causas que los ciudadanos españoles ven es precisamente el espectáculo de falta de acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista a este respecto, y yo creo que el desprestigio del sistema educativo favorece, redunda en un mayor fracaso, en un mayor abandono, en una mayor tasa de abandono escolar. Es evidente que hay elementos económicos de ayudas a las familias más desfavorecidas que deberían favorecer un menor o un descenso del fracaso escolar, del abandono escolar, porque, volviendo a lo que decía antes, un sistema excesivamente proteccionista, un sistema excesivamente pueril en algunos planteamientos, yo creo que lleva muchas veces a que la gente crea que todo va de suyo, que todo es regalado. No, las cosas cuestan un esfuerzo. Yo creo que esa insistencia en la cultura de esfuerzo ha de ser desde pequeñines. Yo no hablo únicamente como diputado del Partido Popular, no hablo únicamente como político, sino hablo como padre de familia, que estoy empezando a ver hasta qué punto hay carencias enormes en nuestro sistema educativo. Y obviamente eso sin perjuicio del esfuerzo que hacen los docentes, que hacen los profesores, que hacen los directores de centro, que me parece absolutamente encomiable, y no pondré jamás en cuestión ese trabajo. Pero es evidente que el sistema educativo goza actualmente de un prestigio que es, por decirlo de forma suave, francamente mejorable. Y desde ese punto de vista yo creo que es obligación de las administraciones públicas el prestigiar la labor docente, el prestigiar el nombre de nuestros profesores, de nuestros centros educativos, y precisamente proyectar la imagen de que de un centro educativo, de un sistema educativo como el nuestro, uno puede salir aspirando a lo máximo, tanto en términos de desarrollo personal, emocional, intelectual y humano, como desde el punto de vista, ¿por qué no?, también de la retribución económica. Y eso ahora, por desgracia, no ocurre. Por tanto, es una exigencia fundamental de todos los poderes públicos el garantizar el prestigio del sistema educativo para tratar de paliar los efectos del abandono escolar. Y es evidente que las ayudas a las familias a ese respecto, y por eso vuelvo a una de las medidas que decíamos al principio, hasta donde yo sé, y Luz me guardará de equivocarme, el Partido Socialista coincide con el Partido Popular en la necesidad de la gratuidad de la universalidad de la educación de 0 a 3 años, pero no de la gratuidad, universalidad y gratuidad en el conjunto de las posibilidades que tiene alguien a la hora de elegir colegio o escuela para sus hijos, ya sea en el sistema público o ya sea en el sistema concertado. Por eso yo creo que es fundamental que haya medios para garantizar esa equidad
Decía el politólogo John Rawls, hablaba de la justicia como equidad. La justicia solo es justicia si es equidad, y en ese sentido yo creo que los partidos políticos liberales pues tienen precisamente esa aproximación a la cuestión de la justicia en clave de equidad, no tanto en clave de igualitarismo, y por eso creo que es fundamental que hagamos una apuesta clara y decidida por garantizar los recursos de las familias más desfavorecidas en el acceso a esa educación desde los 0 a los 3 años, que es fundamental en el desarrollo de nuestros niños. Creo sinceramente que el hecho de que el Ministerio de Educación asuma ese papel de liderazgo es fundamental, y lo digo también volviendo a la cuestión que cierra el proceso educativo, que es precisamente la de la EBAU, porque creo que hasta ahora está habiendo demasiadas facilidades para que alguien crea que, por ejemplo, se puede pasar la vida no repitiendo cursos a pesar de tener no sé cuántas asignaturas pendientes. Es decir, creo que tenemos que desterrar esa manera de entender la educación casi como lo que dice otra vez Gregorio Luri, como un parque temático al que nuestros hijos van única y exclusivamente a divertirse. Soy padre de 3 niños y creo que, vaya, no hace falta que os explique a los que sois padres y a los que no lo sois también, que lo que más queremos los padres de nuestros hijos es que sean felices, pero el colegio no es un parque temático, en la escuela no es un parque temático, y en la escuela tienen que tener claro que deben esforzarse, que deben alcanzar méritos y que deben, en la medida de lo posible, sobresalir en la medida de lo posible, insisto, con relación al sistema general. Y yo creo que desde ese punto de vista, pues hasta ahora estamos yendo más bien hacia atrás y no hacia adelante. Las competencias educativas es verdad que son compartidas, las comunidades autónomas son competentes en educación, y la elaboración del currículo depende de ambas administraciones. Pero está claro que en algunos lugares, como en Cataluña, yo les pongo un ejemplo clarísimo, es el tema de los exámenes de la selectividad de la EBAU en español. Yo me he tomado la molestia de comparar un examen de EBAU en Cataluña de la asignatura de lengua española con otras comunidades autónomas, y la verdad es que solo puedo decir que parece que los catalanes o la administración pública catalana tenga poca esperanza en la capacidad de los niños catalanes en el aprendizaje del español, y eso yo creo que es algo que debemos tratar de paliar como una exigencia. Insisto, es que yo creo que en ningún lugar del mundo se entendería que unos jóvenes de una determinada región puedan acceder al sistema universitario con un nivel del idioma común al conjunto de los ciudadanos que deja mucho que desear. Y efectivamente yo creo que eso tiene que ver con la falta de lecturas, tiene que ver con la falta de horas de español a la semana en el sistema educativo catalán, y esto lo digo por Cataluña, lo digo por la Comunidad Valenciana, lo digo por el País Vasco, lo digo por comunidades autónomas que, por desgracia, han adoptado un sistema bajo la hegemonía incontestable de un nacionalismo identitario, un sistema que perjudica, cuidado, no solo a los niños castellanohablantes, sino creo que incluso fundamentalmente a los niños catalanohablantes, porque no les dota de una herramienta fundamental para ir por el mundo, como es un conocimiento óptimo del idioma español. Por eso sí creo que hay muchas cosas en las que el Ministerio de Educación tiene obligaciones a las que hasta ahora pues ha atendido solo a medias, y en algunas ocasiones mirando hacia otro lado por razones de coyuntura política, y creo que la educación debe ser un debate que quede completamente al margen de los intereses coyunturales de la política. Por eso vuelvo a insistir, ¿el PP y el PSOE tienen la exigencia de gobernar juntos? No. Pero yo creo que para un país como el nuestro es fundamental que ambos partidos sean conscientes de que de su alteza de miras, de que de su razonabilidad y de su sentido de Estado depende el futuro de las próximas generaciones de españoles. Por tanto, me parece que no es un tema menor el hecho de exigir un pacto de Estado de educación sobre la base precisamente de un gran acuerdo entre los dos grandes partidos del centro-derecha y centro-izquierda, porque de ahí, solo de ahí,
puede salir un sistema educativo verdaderamente competitivo para nuestros niños, no de la ideologización excesiva en las aulas, no del adoctrinamiento en las aulas, no de una visión pues poco menos que de Alicia en el País de las Maravillas en las aulas españolas, y creo sinceramente que es una obligación moral que tenemos, lo vuelvo a decir. Bueno, tenemos el tiempo casi agotado y es un riesgo porque cada vez que paso la palabra se abren melones nuevos y aquí podríamos... Aquí nos ponen una cerveza y se nos pasamos la tarde, pero bueno, también es una buena señal que la conversación está yendo por buenos cauces, ¿no? Que te salimos casi con más preguntas que respuestas, pero yo me quiero ir con un tema que está en el tintero y que podría ser un espacio también de consensos. El último informe PISA, un tema que se señala es el tema de los móviles, dice, y de los dispositivos tecnológicos en educación primaria y secundaria como un motivo que puede explicar también el bajo rendimiento educativo y la entrada a otros problemas, ¿no? Como de salud mental y también el tema de pues adicciones, ¿no? Los últimos ratios de adicción de acceso a la pornografía en menores españoles son realmente preocupantes. Entonces, un último tema, a riesgo, y sé que probablemente lo haréis, que vais a tocar otros temas que hemos tocado antes, pero sobre el tema de los móviles. A favor de prohibirlos, una regulación mucho más detallada, exigir mucha más responsabilidad también a los actores tecnológicos, también teniendo en cuenta que se habla mucho de privatización en la educación, muchas veces pensando en escuelas privadas, y también hay que pensar, ¿no?, en la entrada de estos actores en las políticas educativas, ¿no? Como, bueno, os dejo este melón abierto. Bien, bueno, gracias, das por hecho que voy a contestar a Nacho sobre los temas anteriores y luego me centraré en el tema del móvil, que es muy importante, ¿no? Y además no simplemente es un tema relativo a la utilización o no de los móviles, sino de todo lo que es el acceso a un mundo tan amplio como puede ser Internet, ¿no? Bueno, a ver, a mí me preocupa esa visión tan negativa y catastrofista de la educación española, porque no obedece a una realidad. Y no obedece a una realidad objetiva, porque, fijaos, yo no sé si vosotros en el Partido Popular, más allá de las encuestas que salen del CIS en torno a la política, miramos los temas, ¿no?, que afectan y que preocupan a los españoles. Y es importante, porque la educación no es uno de los temas que preocupan a la ciudadanía ni que consideren que está mal. Es decir, los españoles tienen una alta confianza en la educación, lo que quiere decir que este tipo de mensajes, ¿no?, de discursos catastrofistas de que la educación española no funciona bien, no está calando, porque la gente día a día ve lo que hay en las aulas. Y yo entiendo que tengas la visión de Cataluña, y yo la puedo compartir. Ojalá que cambie la situación en Cataluña y que nosotros seamos capaces de llegar a un gobierno para hacer las cosas de otra manera, porque evidentemente las competencias educativas están para algo, están para ejercerlas y para mejorar la educación. O sea, que ojalá que verdaderamente haya un cambio y que muchas de las cuestiones que estás planteando seamos capaces de revertirlas, ¿no? y de hacer política educativa de una manera completamente distinta, ¿no? Igual que tampoco es real esa imagen que se tiene sobre la repetición y de que los alumnos pasan con un montón de asignaturas y demás, porque no es algo nuevo, ¿no? Y además yo creo que tampoco beneficia al prestigio y a la confianza que tienen que tener las familias en su conjunto en el funcionamiento del sistema educativo, ni tampoco favorece al trabajo que hacen los docentes día a día en el aula, que se esté lanzando esa imagen completamente negativa sobre el trabajo que están haciendo. Me parece que no es responsable, lo digo sinceramente. Y no lo digo en estos momentos solo como política, lo digo cuando he sido docente, que a mí tampoco me gustaba que se estuviese lanzando sistemáticamente esa imagen de qué mal lo estamos haciendo, ¿no? Porque es el trabajo de miles y miles, de cientos de miles de profesores que día a día se están dejando, pues bueno, todo su empeño profesional y todo su conocimiento en mejorar la educación y hacer un futuro para sus alumnos, ¿no? Por tanto, a mí esa parte, esa imagen sí que me preocupa. Y digo que lo de la repetición no es real. Es decir, hay un porcentaje elevadísimo de repetición en nuestro país, más que en ningún otro sitio. Pero fijaos, cuanto más se ha pasado de curso con asignaturas suspensas ha sido precisamente con la LOMCE, que se llegó a pasar de curso con más de 8, bueno, hasta con 8 y 9 asignaturas suspensas, por el lío que tenían de concepto de asignaturas. Y esto es una realidad, Nacho. Es decir, las estadísticas están ahí y había que arreglarlo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la repetición
como concepto, no soluciona verdaderamente los problemas que tiene detrás. Es decir, un alumno repite cuando va muy mal, pero lo que habrá que hacer es poner medidas en el sistema para evitar que repita tanto, que entre otras cosas le cuesta a las arcas de las comunidades autónomas y del Estado cerca de 1.300 millones de euros anuales la repetición en este país. Y por otro lado, un porcentaje elevadísimo de los alumnos que repiten no acaban logrando el objetivo que se persigue con la repetición, que es que mejoren sus resultados educativos, no todo lo contrario. Acaban desmotivándose, pierden el interés, vuelven a repetir, muchos de ellos abandonan, por tanto hay que buscar otro tipo de medidas que acompañen, ¿vale? Y por eso en la LOMLOE se ha planteado las medidas de las que hemos hablado anteriormente, que yo no voy a volver a repetir. Hombre, yo creo que tenemos que buscar el objetivo de evitar que se llegue a esos porcentajes tan elevados de repetición, y eso no quiere decir que a un chaval se le vaya a regalar el aprobado, es que eso no es cierto. Es que hay juntas de evaluación en las que los docentes deciden si ese alumno está en condiciones o no de pasar curso. Y además con una normativa y con una legislación. Por tanto, yo creo que en esto tenemos que ser también serios, porque cuando estamos atacando al sistema educativo, estamos desprestigiando el sistema educativo de todos y de todas, independientemente de las comunidades autónomas. Y algunas lo estarán haciendo mal, pero hay otras muchas comunidades autónomas que lo están haciendo muy bien y sus resultados son verdaderamente positivos y están además sobresaliendo. Y fijaos, si los españoles salimos de España y se nos busca y se nos demanda, es precisamente por la calidad de la enseñanza y de nuestras cualificaciones cuando dejamos el sistema, tanto educativo como universitario. Y somos profesionales a los que se nos demanda en el extranjero, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que tener un poco de prudencia cuando se hacen ese tipo de afirmaciones. Bueno, 0,3. Nosotros estamos a favor, por supuesto, de la universalidad de la educación infantil, 0,3. Y nosotros siempre hemos defendido educación infantil. No otras opciones. No hemos defendido un modelo asistencial para el 0,3, sino que siempre hemos defendido la educación infantil. Y por eso desde el Gobierno se han ofertado 65.000 plazas gratuitas. Eso sí, nosotros nos hemos planteado un modelo público, porque eso nos diferencia. Nosotros sí estamos a favor de extender las plazas de 0,3 en una red pública y gratuita, con dos objetivos fundamentales. Primero, para llegar donde la privada no llega, que suele ser en el ámbito rural. En una etapa que además es complicada porque es muy costosa. Es decir, el 0,3 es mucho más costoso que bachillerato, por ejemplo, o que la ESO. Porque claro, las ratios tienen que ser inferiores por el tipo de profesionales, por el tipo de cuidados, etcétera. Entonces queríamos llegar donde no se llega y dar más oportunidades en aquellas zonas territoriales donde hay más dificultad. Y en segundo lugar, llegar también donde la privada normalmente no quiere entrar, que son esas zonas socioeconómicamente vulnerables, ¿no? Que no hay tanta oferta de plazas privadas, pero que hay que garantizar, porque evidentemente para dar más oportunidades también de acceso de la mujer al mundo laboral, pues evidentemente se tiene que buscar espacios cerca de sus viviendas y que se pueda producir ese deseo que por lo menos nosotros tenemos, que es el de conciliación, ¿no? Entonces, claro, ese programa estaba destinado fundamentalmente a eso. Y por otro lado, pues que tenemos que tener en cuenta que estamos decreciendo en natalidad y que empieza a ser un problema serio. Muchos centros empiezan a ver cómo sus aulas se van quedando vacías. La natalidad, el descenso de la natalidad en algunas comunidades autónomas empieza a ser un drama, por tanto quedan espacios vacíos, fundamentalmente en la escuela pública, y había que darle también un sentido, ¿no?, a esos espacios, ¿no?, que pueden ser utilizados y tener pues otra utilidad, ¿no? Entonces nosotros siempre lo hemos defendido así. Y lógicamente no estábamos de acuerdo con la demanda social, con el concepto de demanda social. Sí estamos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a favor de la libertad de enseñanza. Se garantiza, siempre se ha garantizado, pero entendemos que tiene que haber, como dice la Constitución española, respetando lo que dice y los términos en los que se dice de la Constitución española, que son las administraciones educativas las que tienen que hacer la programación de la enseñanza y, por tanto, son ellas las que tienen que diseñar. Por tanto, el derecho de la administración está por encima de la demanda de los padres, porque si no nos podríamos encontrar en situaciones, por ejemplo, de que un padre quiere escolarizar a su hijo en su propio pueblo, a lo mejor es el único niño, y dice, oye, mi demanda social
como concepto, ¿no?, de demanda social. Yo quiero escolarizar a mi hijo aquí porque me tengo que ir a 5, a 10, a 20 kilómetros, ¿no? Y claro, pues la administración tiene que decir hasta aquí. Es decir, tiene que haber un criterio, ¿no? Entre otras cuestiones de propia sostenibilidad del sistema, ¿no? Porque por ese criterio cualquier padre podría decidir, bueno, demanda social como sistema, ¿no?, como principio es muy amplio. Yo me he quedado sin plaza en este colegio, pues tengo que obligar a que mi hijo vaya a este colegio. Entonces yo creo que todo tiene que ser razonable, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, porque evidentemente todos queremos tener derechos y los tenemos, ¿no? Pero bueno, tiene que haber unos criterios de escolarización, unos criterios de admisión que tienen que ser justos, que tienen que ser equitativos y que tienen que ser representativos del conjunto de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que nosotros defendemos. Y luego, ya centrándonos en los móviles. Mira, nosotros hace poco tiempo, la ministra lo anunció, además en una conferencia sectorial, este órgano de coordinación entre comunidades autónomas, ¿no?, que básicamente decide la política educativa de este país, en el que forman parte Ministerio y todos los consejeros y consejeras de las distintas comunidades autónomas. Bueno, pues ahí se anunció, ¿no?, y se abrió también un gran melón de debate, ¿no?, que se iba a hacer con el uso de los teléfonos móviles en las aulas. Nosotros, bueno, pues esa reflexión, yo creo que prácticamente todos seguramente la conozcáis. Había que poner, desde luego, unas restricciones, ¿no?, en distintas edades. En primaria se ha prohibido y en educación secundaria, pues en base a lo que decidan los propios centros, pues podrán entrar o no los móviles, ¿no?, en función también, lógicamente, del uso educativo que se le pueda dar, porque es cierto que el teléfono móvil puede tener un uso educativo, ¿no? Y yo considero que puede tener un uso educativo, y lo tiene, porque volvemos un poco a las diferencias de oportunidades. Hay áreas, hay materias en las que no tiene ningún tipo de uso, o casi puede ser hasta una molestia, pero en otras es una herramienta útil, ¿no?, porque es como un mini ordenador, ¿no?, y no todo el mundo tiene esa posibilidad de tener su mini ordenador en el aula, pero sí posiblemente tenga la posibilidad, ¿no?, de tener un teléfono móvil. Yo, que soy profesora de inglés, lo he utilizado en muchas ocasiones y te puede servir, pues, para hacer algún tipo de audio, algún listening, etcétera. Que bueno, que se pueden hacer muchas actividades con ellos, no sin necesariamente tener que tener un ordenador, pero eso sí, estrictamente educativo, ¿no? Por ahí van. Ahora, tiene muchos riesgos. Yo no diría tanto el teléfono móvil, sino el mundo mundial que representa hoy en día Internet, ¿no? El acceso de nuestros niños, de nuestros menores, de nuestros jóvenes a lo que es ese mundo online, ¿no?, que tiene múltiples beneficios, pero tiene multitud de riesgos también. Y en este sentido, yo desde luego tengo clarísimo, hay que poner por delante de todo los intereses de los menores y la protección del menor. Lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque en el ámbito escolar se puede poner cierto control de actividades. ¿Por qué? Porque están dirigidas por un docente, por un profesional. Mi problema, o el problema que yo veo, es qué pasa fuera del ámbito escolar. ¿Qué pasa cuando un chico llega a casa, tiene acceso sin ningún tipo de control al ordenador y a todo el mundo que le ofrece Internet, ¿no? Entonces ahí sí que es cierto que tiene que haber pues una colaboración estricta entre los proveedores de contenidos digitales, normativa, y algo que ya en principio se está trabajando, ¿no?, que es a través de estos beneficios también que tiene la inteligencia artificial, ¿no?, y los algoritmos de que se emita algún tipo de certificado que cape el acceso de los menores a determinados contenidos que pueden ser muy peligrosos, como puede ser la pornografía, y además unas pornografías que hoy en día existen, que son, en fin, brutales, ¿no? Y que además, bueno, pues que verdaderamente ponen en riesgo la propia salud mental, como tú decías anteriormente, de nuestros jóvenes. Es muy preocupante cómo se está incrementando los problemas de salud mental entre niños ya, no simplemente adolescentes, sino niños. Cómo es cierto que se está trabajando ya desde el ámbito de la detección de determinados problemas en el ámbito educativo. Yo aquí también voy a ser muy rigurosa. Los docentes no son médicos, no son enfermeros, los docentes todos no tienen por qué ser psicólogos. O sea, es decir, la educación, la escuela no puede ser la solución a todos los problemas mundiales. No puede ser esto. La educación y las escuelas tienen una función y no se puede cargar en los docentes
todos los problemas que existen en la sociedad. Por tanto, cuando se dice, bueno, a ver, el acceso, bueno, en fin, los padres tienen una responsabilidad, ¿no? Y tienen que ejercerla también en determinados temas. Y tienen la responsabilidad de supervisar a sus hijos cuando lleguen a casa. Y tienen la obligación y la responsabilidad de limitar el acceso a Internet a sus hijos y ver qué es lo que están haciendo con ello, ¿no? Porque lo que no es ni medio normal es que todas las encuestas y todos los estudios dicen que cerca de 9 de cada 10 padres desconocen los hábitos de sus hijos en Internet, desconocen que consumen pornografía, desconocen si están expuestos a discursos de odio, a discursos extremistas, desconocen si sus hijos están sufriendo algún tipo de ataque a través de las redes, ¿no? Con el ciberbullying, etcétera. Es decir, que esto es un tema muy serio, que tenemos que ser todos muy conscientes de que abre muchas posibilidades, pero muchos riesgos, fuera sobre todo del entorno escolar. Y yo creo que en esto, como decía antes, hay que apelar a la responsabilidad de todos, pues fundamentalmente de los padres, ¿no? Que son pues los que tienen la guarda potestad y son los que tienen que ejercer la educación también de sus hijos. Bueno, yo, Ignasi, para ir ya cerrando, en esta última intervención yo quiero romper una lanza en defensa de la educación concertada, porque me parece que es un magnífico contrapeso a una voluntad desde las administraciones públicas, y lo digo sin acritud, Luz, es mi opinión y obviamente es tan controvertible y tan opinable como la de los demás. Creo que hay una voluntad excesiva de generar un adocenamiento, una igualación del conjunto de la sociedad, y creo que las sociedades verdaderamente libres, verdaderamente abiertas, necesitan contrapesos en el desempeño de determinadas funciones, como es, por ejemplo, una función fundamental de nuestro sistema social, que es la educación. Y por eso la educación concertada me parece tan importante, y el no denostar, el no arrumbar por completo la importancia de la educación concertada en la educación ya inicial de nuestros hijos de 0 a 3 años, me parece una exigencia fundamental que creo que los poderes públicos debemos asumir, y por tanto garantizar ese derecho a la educación al que yo aludía al principio, y no circunscribirlo al derecho a la educación pública, que a mí me parece que es un fin loable, un fin noble, pero creo que no debe ser entendido como un valor absoluto, sino todo lo contrario, debe subsumirse en un valor más amplio, que es el derecho a la educación para todos, también para aquellos padres que decidan llevar a sus hijos a un colegio de educación concertada por determinadas consideraciones que pueden ser también incluso de carácter religioso. Yo lo digo en este sentido como agnóstico, lo cual es irrelevante, pero en todo caso creo que aporta contexto a mis palabras. Yo creo que en ese aspecto tratar de reducir la omnipresencia de la administración pública en nuestras vidas es garantía de libertad. Yo recuerdo cuando leía la obra El oro filantrópico de Octavio Paz, la impresión que tenía de hasta qué punto una sociedad queda completamente ahormada por una determinada manera de entender la realidad que se corresponde con la de quien gobierna esa sociedad, y eso mata la libertad, eso genera un problema de erosión, de degradación constante de la vida pública de un país, y por eso yo creo que empezando desde los 0 a los 3 años de nuestros pequeñines debemos ser capaces de contrapesar ese poder excesivo de la administración pública. Y a ese respecto, y por eso cierro y engarzo con el debate que nos planteaba Ignasi, pues yo creo que el debate sobre los móviles y el uso que hagan nuestros hijos de los móviles es un debate ciertamente con muchas aristas, porque creo que desde el poder político va a ser difícil que caigamos o que no caigamos en un prohibicionismo acaso excesivo, pero a mí me preocupa sobremanera, y lo digo, insisto, como decía antes, no solo como político, sino como padre de 3 niños, me preocupa mucho el uso que se hace de los móviles, un uso prácticamente de recurso al hartazgo, al hastío, al cansancio de los padres. Muchas veces se deja a los niños con el móvil como una solución para superar determinadas situaciones coyunturales de tensión, de nervios, de agobio, de ansiedad en casa, y a mí me parece profundamente preocupante. Por eso creo que lo fundamental que pueden hacer las administraciones públicas para no caer en un prohibicionismo en el cual yo no creo, y el Partido Popular no es partidario de un prohibicionismo así sin más, es precisamente destinar
destinar fondos públicos a la concienciación de los riesgos que tienen los móviles como armas, como instrumentos al servicio de nuestros hijos. ¿Los móviles tienen virtudes? Sí, por supuesto. Yo no me voy a poner en un plan negacionista de las ventajas de la tecnología, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que esas virtudes, esos beneficios que tienen los móviles para nuestros hijos han sido escasamente probadas. Y yo no estoy en disposición de asegurar que los móviles son malos para nuestros hijos, pero creo que la comunidad científica internacional no está ni muchísimo menos en disposición de afirmar que sean buenos para nuestros hijos. Y por eso yo creo que ante una aproximación a una tecnología, a un dispositivo que va a tener un impacto enorme en el desarrollo de nuestros pequeños, lo normal sería haber sido mucho más prudentes en la introducción de los móviles en edades tempranas, ya en el ámbito doméstico y sobre todo en el ámbito educativo. Ha habido comunidades autónomas, la mía por ejemplo, que han querido llegar demasiado lejos en la introducción de dispositivos móviles, tablets, etcétera, en las aulas. Y yo creo que eso ha sido un profundo error. Y por cierto, un argumento bastante habitual de la izquierda, no lo ha utilizado Luz ni muchísimo menos, pero yo lo utilizo a beneficio de inventario, es el de que los móviles tienen un impacto, digamos, hablan de la brecha digital, de la incapacidad que tienen las familias con menos recursos para que los niños tengan móviles y que por eso hay que compensarlo desde las administraciones públicas. Al contrario, es que yo creo que las familias con menos recursos son las que más recurren muchas veces al uso de los móviles con los niños porque no tienen otros recursos o tienen menos recursos para llevar a sus hijos a actividades extraescolares, para darles a sus hijos unas clases de piano, unas clases de inglés, unas clases de tecnología, unas clases de matemáticas extra fuera del colegio, y por eso me parece que es fundamental reconocer que para la equidad de la sociedad es precisamente una exigencia, otra vez, de las administraciones públicas el preocuparse por el mal uso, pero yo creo que incluso por el concepto mismo de los móviles entre los niños. No creo que sea una cuestión de mal uso, sino de una tendencia a introducir tecnologías y, por tanto, recursos en la vida de nuestros niños que no han sido lo suficientemente probados. Desde el Partido Popular nos comprometemos precisamente a lanzar campañas de concienciación entre la ciudadanía y a tratar de embridar esta situación desde la administración pública con las dosis justas de regulación sin caer en un prohibicionismo atroz que no conduce a nada. Y eso sería todo, Ignasi. Pues muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Luz. Iba a pasar al turno de preguntas, pero tal cual iba a mirar las preguntas. Voy a dejar dos preguntas que voy a pedir que respondamos rápido para no alargar mucho más y que la gente se cree que cuando hacemos un evento de 1 hora y media dura una hora. Como máximo nos vamos a alargar la hora y media, entonces voy a coger preguntas, si hay preguntas del público. Bueno, yo no es pregunta, simplemente voy a hacer una pequeña reflexión. Lo primero, felicitaros, porque de verdad que lo que pretendíais que esas conversaciones tranquilas me ha encantado. Y en este mundo que estamos de follón diario, se respira. He venido y he estado encantada. Bueno, otra cosa que quería nada más, voy a ser muy rápida. Es muy importante lo de las becas, importantísimo. Yo tengo ya muchos años y eso lo he vivido. Yo he tenido gente que trabajaba con mi familia, cuyos hijos han tenido becas y luego han terminado con unos currículos que yo hubiera querido yo. Quiero decir, que no pasa nada, que es que estamos exagerando mucho, que la gente si quiere trabaja y estudia. Y hay gente que tiene los papás que les están dando constantemente dinero y no han dado un palo al agua. Pero es que eso lo hemos vivido en todas las épocas. Bueno, voy a decir solo otra cosa. Lo de que la enseñanza va a peor, no sé por qué razón, pero es así. Pero no ahora. Yo he tenido un profesor maravilloso por el que yo estudié. Yo hice periodismo gracias a él, que era periodista, y me enamoré de la lectura y de todo eso, por eso lo hice, que dijo, pero lo ha dicho constantemente, que en mi promoción, que nos daban en el colegio, fue la mejor que tuvo, estuvo dando clase, yo no sé los años, montones, y que cada día iba a peor. Y que la última fue la peor que tuvo. ¿Por qué? No, eso sería cuestión de estudio. ¿Por qué la gente, o que nos enseñan, no enseñan al esfuerzo? No lo sé, yo creo que ahí tiene que ver. Y que están poniendo como Dios el dinero, y si tú quieres ganar dinero, a lo mejor el camino no es estudiar. A lo mejor no, vamos, claramente. Si estudias, te esfuerzas y luchas, puede ser. Pero es que hay cosas, modelos, que están equivocados.
Entonces, por eso se está yendo a un declive que a mí me parece importante. Y muchas gracias por haber tenido este oasis. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del...? Bueno, pues entonces, os voy a dar la palabra para concluir este oasis. Me voy a coger este piropo que he lanzado a este marco que hemos creado. Entonces, os doy esta oportunidad y vamos a dar ya por concluida la sesión. Luz. Bien, pues gracias, Ignasi. Bueno, fíjate, esta reflexión que tú has hecho, esta reflexión la hace siempre, todo el mundo, desde hace décadas. Todo el mundo, por alguna razón, tiene la sensación de que cualquier época pasada fue mejor. Es un clásico. Cualquier persona que haya investigado algo de educación, y yo he investigado mucho de educación y he publicado mucho sobre educación, me he encontrado ese tipo de afirmaciones que tú has hecho desde los años 70. Cuando los resultados educativos no dicen eso. Cuando no hay una sociedad como la española, o sea, en nuestro país nunca ha habido tanta gente tan formada y con unos niveles de formación más altos como los que tenemos ahora. Es decir, más titulados, más personas que han abandonado esas tasas de escolarización o esos niveles educativos primarios y ya hemos pasado al siguiente nivel. Bueno, estamos por encima de la media de la Unión Europea en titulados universitarios. Cada vez hay menor tasa de fracaso escolar, es decir, que todos los indicadores educativos son mejores. Incluso lo hemos hablado también del abandono escolar. Hemos reducido más de 20 puntos. Es decir, no es realista, es una sensación, pero vuelvo a decir, es un clásico. Década tras década se va reproduciendo el mismo sentido, ¿no? Y sin embargo nuestros jóvenes siguen saliendo y van triunfando. Una cosita. Fíjate, yo no quiero entrar. Mi madre, que fue micro. sola a la escuela, la enseñaron a querer aprender. Momento. Solo fue a la escuela. Y le enseñaron a querer aprender. Y mis hijos decían, mamá, es que ¿cuánto sabe la abuela? O sea, que es que si lo que te inoculan el amor al aprendizaje y a saber, con eso ya tendríamos bastante. Claro, eso era lo que yo me refería anteriormente, con esa competencia Te he oído. hoy en día, que es la de aprender, que es básica, para seguir andando en la vida. En fin, en definitiva, bueno, yo voy a ir finalizando. Yo simplemente una única cuestión. A mí me parece fundamental el concepto de libertad. Tú lo has mencionado, ¿no? Forma parte de vuestra ideología, ¿no? Pero yo creo que la libertad tiene muchos significados, muchísimos. La libertad de enseñanza no es estrictamente una libertad en el sentido de la demanda social, como lo planteáis vosotros. Yo creo que la libertad se puede concebir y tiene un sentido pleno cuando es libertad para todos, para los que tienen, pero también para los que no tienen. La libertad tiene que ser poder elegir no solo las familias de los que pueden, sino aquellas familias que no tienen recursos y también tienen que poder elegir. Pero la libertad no es que sean los centros los que tienen que tener esa libertad para elegir a su alumnado, sobre todo cuando están financiados con fondos públicos que son de todos. Eso es cuando se puede pervertir completamente el sistema. Así que libertad, sí, de todas las familias. Libertad de enseñanza también, porque tenemos esa capacidad y ese derecho a elegir el modelo y el proyecto educativo que queremos para nuestros hijos, ¿no? Pero evidentemente teniendo un concepto amplio de la libertad que no sea excluyente, sino que implique al conjunto de la sociedad y que nadie se vea excluido también de tener derecho a poder elegir su propio centro y que no sea segregado por no poderse permitir a lo mejor el pago de cuotas que, como hemos visto además tan recientemente como esta semana en un informe que ha salido publicado, pues muchos centros concertados están exigiendo pues una media de hasta 800 euros, que evidentemente no es libertad para aquellos que no lo pueden tener, ¿no? Cuando se tiene que entender el concepto de educación obligatoria de manera gratuita para todos, que es lo que nuestro sistema educativo debe garantizar, porque así se contempla en la propia Constitución española, ¿no? Por tanto, bueno, lo que decía antes, todos los conceptos tienen sus matices. Muchísimas gracias por este coloquio. Yo no sé si es un oasis, pero ojalá que tengamos muchos más oasis, islas y capacidad de hablar con serenidad, ¿no? Y buscando construir
un sistema educativo mejor para todos y para todas, ¿no? Y yo siempre lo digo, con equidad, con igualdad y sin exclusiones. Muchas gracias. Bueno, yo aplaudiría a Luz, la verdad, esto último que ha dicho, pero y muchas otras cosas. Y sobre lo que comentaba usted, yo creo que hay una cuestión que es fundamental, que es que se ha creado en España un clima ideológico despreciativo para con el saber. Y a mí eso me preocupa enormemente. Hablo de mi comunidad, pero hablo del conjunto de España. Entonces, ridiculizar el saber, ridiculizar el tener conocimiento, ridiculizar el haber leído el Quijote, ridiculizar el haber leído a los clásicos, todo eso que yo creo que a nadie le sorprenderá cuando lo digo, porque eso está ocurriendo, yo lo percibo, eso ocurre y está ocurriendo en los colegios, está ocurriendo en el contexto social en el que vivimos. A mí me parece que está en la base de nuestro gran problema, porque el contexto te permite entender los textos. Esa es la cuestión. Si tú lees un texto y no tienes ningún contexto, el texto lo entenderás solo a medias. Y por tanto yo creo que ese contexto, ese clima ideológico es disolvente, es absolutamente deleterio para nuestra sociedad. Ese es un primer factor. El segundo factor es que creo que se ha desprestigiado la labor de los profesores. Tenemos que prestigiar como una prioridad de Estado, prestigiar la labor de los profesores, y debo decir a ese respecto que hay profesores, como decía Luz, la inmensa mayoría que hacen un esfuerzo ingente y un trabajo excepcional en la educación de nuestros hijos, pero es que tampoco les hemos puesto los medios para conseguir tener un grado de excelencia que deben proyectar a nuestros niños. Y yo creo que cuando se genera ese clima, esas circunstancias tan adversas para la búsqueda de la excelencia y para la búsqueda del mérito, la búsqueda de la cultura del esfuerzo, pues acabamos generando pues una sociedad cada vez menos abierta y con cada vez menos espíritu crítico, porque yo creo que lo importante es que seamos capaces de generar una sociedad de individuos, de ciudadanos, en el sentido etimológico del término, con espíritu crítico. Insisto, desde la discrepancia. Yo llevo toda la vida no, pero llevo unos cuantos años haciendo política en Cataluña y no he disfrutado más en un debate con quien discrepa de mí, con quien no piensa como yo, que cuando debato con alguien que piensa exactamente igual que yo. Para mí esto es un reto, para mí esto es una prueba en la que yo debo superarme para tratar no de convencer a Luz, que en algunos aspectos seguro que la convenceré y ella me convencerá a mí en otros, sino sobre todo para generar un debate que sea productivo, porque aquí no venimos a perder el tiempo, ni nosotros ni vosotros, y por eso yo espero que en la medida de lo posible hayamos sido capaces, Luz, Ignasi y yo, de aportar algo de luz sobre este debate tan importante para nuestro país. Y creo que debemos reconocer todos que esta es una cuestión central para la vida de España, y por eso estoy encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, y por mi parte eso es todo, Ignasi. Perfecto, pues no, muchísimas... No, agradeceros a los dos otra vez más. A mí me ha sorprendido, ¿no? Pero muchas veces hay polarización en España sobre temas que luego nos sentamos a conversar tranquilamente y vemos que hay muchos más consensos. No pienso en la figura del profesor. Aquí se ha hablado del profesor como una figura central del sistema educativo, incluso de la libertad de enseñanza, que es un tema que muchas veces de cara a la opinión pública se utiliza para crear discrepancias y acabamos de ver que mismo Luz, que a veces os posicionan como un partido que está en contra, has hablado de la libertad de enseñanza con independencia de la renta de las familias, que es un tema que como de consenso, ¿no? Para la construcción de las políticas educativas en España. Entonces, nada, animar a toda la comunidad política que siga conversando tranquilamente, que no todo es polarización, la política es mucho más que contar votos, es conversar con el adversario. Entonces, agradeceros por esta conversación cívica y tranquila, y agradecer también a toda la audiencia que ha venido hoy, a las personas que nos están siguiendo online desde España y Hispanoamérica, y nos vemos en el siguiente ciclo de conversaciones tranquilas sobre educación. Muchísimas gracias a todos.